Cordial saludo, amables oyentes, desde los estudios centrales de la cadena HSCH y Más Noticias. Les estamos dando la bienvenida los panelistas doctor Jorge Enrique Armario, doctor Dícter Zúñiga, doctor Carlos Ríos Echegaray desde Venezuela, el colega Óscar Henao Incapié, periodista, y también Raúl Ramírez. Quien les habla, Luis Alfonso Salcedo, para invitarlos a este conversatorio referente al tema que hoy en día nos concentra la atención, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bienvenidos a esta emisión. Iniciamos con el periodista Raúl Ramírez, quien ha tenido la oportunidad de estudiar y vivir en Rusia. A él le vamos a preguntar, háblenos un poco desde la óptica de la información que reciben ustedes desde los países protagonistas de este enfrentamiento. Precisamente ustedes manejan mucha información desde Rusia. ¿Cuál es la versión, cuál es la información que ustedes tienen de primera mano? José, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los compañeros de panel. No, mire, lo que ocurre hoy en Rusia es el estallido de una crisis que se ha desatado durante más de 8 años. En Rusia, aclaremos, Rusia no es un país socialista. Mucha gente con el romanticismo de aquella época sigue pensando pues que el gobierno ruso es un gobierno socialista. Para nada. La sociedad rusa no es para nada socialista, es una sociedad ya capitalista. Después del año 1991, cuando Boris Yeltsin se tomó el poder y logró la disolución de la Unión Soviética, pues todas las repúblicas 17 que existían en ese entonces, pues cada una tomó por su lado. ¿Y cuál tomó por su lado? El lado capitalista. Todas estas naciones que antes conformaban la Unión Soviética, hoy son naciones marcadas por un capitalismo. Entre ellas Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, Azerbaiyán, Georgia, bueno, todas estas repúblicas que antes eran socialistas, hoy son capitalistas. Entonces, hoy hay una guerra entre dos países capitalistas. El capitalismo produce eso. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica entre naciones capitalistas. La Segunda Guerra Mundial también fue una confrontación entre naciones capitalistas, aunque el gran objetivo de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial era destruir el sistema socialista que estaba ya fortaleciéndose. Pero esta guerra que hay en este momento entre Ucrania y Rusia es una guerra entre países capitalistas. Ucrania hoy está gobernada por un gobernante, un presidente fascista. Volodymyr fue un comediante, lo destacaba yo ayer también. Ese tipo viene de una formación de cuentachistes y de un momento a otro pues resultó siendo presidente de Ucrania, y a eso conducen los presidentes que no tienen formación, Raúl, como el nuestro. Sí, dígame. bueno, la situación, pues conocemos que tiene muchos visos económicos por parte de los Estados Unidos y también de Rusia frente a lo que sucede en Ucrania. ¿Esa situación puede escalar a una tercera guerra mundial? Yo no diría que vamos para allá. Creo que el mundo es ya lo suficientemente maduro eh, para entender eso, y sobre todo Rusia. Rusia ha vivido 2 guerras mundiales. No creo que se vaya a permitir el lujo de desatar a raíz de este problema con Ucrania una tercera guerra mundial. A eso le apuestan las grandes águilas de guerreristas que hay en el país. La industria militar desearía eso. Pero yo creo que la diplomacia rusa es lo suficientemente madura. En este momento hay ya inicio de negociaciones con el gobierno de Ucrania frente
a esta situación que se desató antier. Yo no soy tan fatalista al pensar que se va a desatar una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial sería de unas consecuencias inimaginables. Es que ya todos estos países tienen armas atómicas, armas nucleares. Y entonces yo creo que va a primar la razón sobre estas afanes bélicos. Lo que sí va a haber es un freno a la carrera expansionista de la OTAN, que es lo que está, en fin de cuentas, intentando los países occidentales, aprovechando la crisis con Ucrania, expandir sus fronteras, lo que para Rusia sería, eso sí, un hecho de seguridad nacional que atentaría contra su estabilidad, ¿no? Eso es lo que trata de solucionarse ahora. Por eso Rusia reconoció las dos provincias ucranianas que estaban en levantamiento, Lugansk y Donetsk, y a partir de ahí, ya reconociendo a estas repúblicas separadas de Ucrania, pues empezó los golpes de las Fuerzas Armadas rusas a objetivos militares, que eso es lo que no dice la prensa occidental. Lo que se ha atacado en este momento son objetivos militares, en ningún momento se han atacado objetivos civiles. Y la desinformación es vergonzosa, es descarada lo que está haciendo la prensa occidental en este conflicto, como siempre lo ha hecho. Pues lo hace en Colombia, pero no lo va a hacer en esas latitudes. Permítame, sí. Vamos a darle paso al doctor Jorge Enrique Almario para que nos haga una exposición acerca de cómo este conflicto Ucrania-Rusia, cómo afectaría económicamente, porque hay muchos intereses de por medio, como por ejemplo se habla de que Estados Unidos quiere entrar en el negocio del gas. ¿Qué hay de cierto en esto? No, por supuesto. En primer lugar es que hay que, digamos, lamentar una invasión de un país a otro. Y cuando es una potencia, y es la segunda potencia militar de este planeta, que es Rusia, pues uno tiene que decir que lamenta eso. Eso no es para aplaudir que se haya recurrido a eso, independientemente de las razones que haya o no. Lo segundo es que tiene razón Raúl cuando dice que es que la OTAN, que comenzó como un acuerdo militar, porque eso es una asociación militar, eso no es para el desarrollo, eso no es para vender gas ni para vender trigo, es para matar. Son armas en poder de naciones poderosas. Eso es la OTAN, para expandirse. Entonces, eran 16 países y hoy, a costa del fin de la Unión Soviética, le han colocado a Rusia, los que eran familiares de Rusia, ahora están armados contra ella, dentro de la OTAN. Eso no lo puede aceptar nadie. Nadie puede aceptar eso. Tarde o temprano, es muy optimista Raúl cuando dice que no va a haber guerra. Yo creo que ya está. Yo soy pesimista en eso. Yo no veo ninguna otra alternativa. Oí a la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia decía, estamos llegando al punto cero. El punto cero es de ahí para allá nos vamos a dar. Ahora, ¿que en qué momento van a acorralar a Rusia hasta que tenga que usar armas nucleares? Ese es un problema que tiene que resolver la OTAN. Pero el acuerdo era que la OTAN, y eso lo dijo Gorbachev, lo dijo Yeltsin, en el momento en que liquidaron la Unión Soviética, llegaron a un acuerdo y dijeron, nunca la OTAN se extenderá hacia el este, incorporando a esas naciones. La única que queda de esas naciones por vincular a la OTAN es Ucrania, y Rusia sabía que si la vinculaban ya era con las armas en el andén del frente de su casa. Ya es una situación insoportable de inseguridad. ¿Qué propone Rusia? Regresemos a los acuerdos, retiren esos países de la OTAN y volvemos a hablar de seguridad. Porque es que, miren, nosotros cuando la OTAN invadió Yugoslavia y la destrozó, formó como 5 republiquetas de ahí. Nadie dijo nada. Pues hubo prensa y todo eso, pero no
con esto, donde incluso 100 muertos y una invasión de 3 días para una nación que creía yo que iba a durar 6 meses, y no, esa guerra debe durar 6 meses, no duró ni 3 días. Y si se mete Polonia, durará el doble, 6 días. Y por ahí hay un parlamentario francés que asegura que Francia no aguantaría 5 días una guerra con Rusia. Es decir, país por país, ninguno le aguantaría a Rusia una guerra. Ahora, ya en bloque como OTAN y con Estados Unidos detrás, porque Estados Unidos no va a venir a hacer guerra en Europa. Él viene a clavar la bandera de la victoria si gana, o a decir que fue un error si pierde. Pero por supuesto viene porque es una guerra que no es en su territorio. Ahora, lo que pasa es que ya Rusia tiene armas supersónicas que de Vladivostok o desde el Ártico puede pasar por encima del globo y caerle a Canadá o a Estados Unidos en 45 minutos, incluso menos. Entonces, yo no sé, ya esa territorialidad de las bases y todo esto, pues no son tan importantes porque estamos hablando de misiles crucero a velocidad supersónica que probó Rusia y que atravesaron Rusia, que es casi atravesar medio planeta, en minutos, y cayeron en los blancos precisos. Eso ya lo probaron, es decir, en los ejercicios que hicieron. Tampoco dijimos nada o no dijo nada Occidente cuando la OTAN, apoyando a Estados Unidos, invadió Irak y terminó matando y ahorcando a Saddam Hussein. Tampoco dijo nada cuando entró a Afganistán, cuando destrozó Yugoslavia, cuando destrozó Checoslovaquia. La OTAN es una alianza para hacer la guerra. Uno no se puede equivocar en eso. Y si los europeos quieren eso, pues ya la está planteando. Ahora, termino esto porque sé que todos quieren hablar y uno no puede pues tomarse la vocería o la voz de aquí. La parte económica. Mire, en este momento el daño económico está en el mundo occidental. Todas las materias primas que produce Rusia, que son muchas, están afectando los precios de los alimentos y de la producción industrial en todo Occidente, hasta en Estados Unidos. El acero que trabaja México para hacerle las camionetas y las maquinarias que se ensamblan en México y se van para Estados Unidos es producido en Rusia. Estados Unidos no produce acero, hace mucho rato que apagó los hornos y porque era demasiado costoso y le compra a Rusia o a México, a Rusia a través de México o a México directamente, que México no tiene gran capacidad de producción de acero. Los abonos, las sustancias químicas provenientes del petróleo que se necesitan para procesos industriales y para la agricultura en Europa vienen de Rusia. El trigo viene de Rusia y de Ucrania. Hoy ya no vendrá de Ucrania ni volverá durante mucho tiempo, sino solo de Rusia. El gas y el petróleo vienen de Rusia. Alemania se mueve en un 60% su industria. Ellos renunciaron el uso de carbón y petróleo y están usando gas ruso, pero no fueron capaces de llegar a un acuerdo con Rusia y entonces pararon el oleoducto Stream 2, que me parece un error porque hubiera dado mucha autonomía a Alemania frente a Estados Unidos. Es decir, la situación aquí es que Europa está tomando unas medidas que no sé si pueden servir. Por ejemplo, bloquear los bancos rusos en toda Europa. Solo para hablar de Europa, Estados Unidos es otra cosa. Y el Reino Unido, Europa y el Reino Unido. Congelar las cuentas yo no creo que Putin tenga cuentas en el Reino Unido o que LeBron tenga en París, y si las tiene por cuentas personales. Es decir, eso me parece ridículo, pero bueno, cerrar los bancos pero eso sí, quieren que Rusia le siga vendiendo todas estas materias primas que acabo de nombrar. La pregunta es muy simple: ¿cómo le van a pagar a Rusia si mañana Rusia les cobra? Por ejemplo, Rusia dice, bueno, esto se dañó, entonces por favor, lo que me deben del año pasado más lo que me deben de hoy,
me lo pagan. ¿En qué moneda? Si la suspensión, las sanciones contra Rusia dicen que no se puede, no volverá a usar ni euro ni dólares. Eso, que es una sanción muy dura, es lo que una amiga decía, es la muerte de sapo, que los dioses lo lanzaron a la laguna para castigarlo y él feliz en la laguna. Bueno, algo así le pasaría a Rusia, porque podría decir, bueno, yo no recibo euros ni dólares porque ustedes lo han decidido así. Me pagan en yuanes, me pagan en oro o me pagan en rublos, que es mi moneda, que yo la imprimo y si la necesito yo se la giro para que me paguen. Y no volverá a usar más sus euros. ¿Qué le pasaría a Europa? Pues parece que al otro día habría una crisis muy grande si Rusia le dice que no le recibe euros. Es más, ellos son los que están diciendo que no quieren que Rusia use el euro. ¿Con qué le van a pagar? Es que el consumo es un taxímetro, el consumo de gas y gasolina, y petróleo y de Europa es un gran consumidor de productos rusos, pero altamente consumidor, empezando por el trigo. Al otro día Rusia puede decir, bueno, yo sigo mandando, pero ¿en qué me van a pagar? ¿A través de qué banco? Es una pregunta simple, esto no necesita ser economista ni un gran analista para uno decir, los castigos son pensando en que Rusia exporta y que Rusia va a ir a buscar capitales. Bueno, y la otra parte, el castigo, las sanciones para el que va a buscar a Rusia, por ejemplo, hay 3 países de la vieja Unión Soviética cuyas plantas requieren revisión quincenal de su material radioactivo y ese apoyo técnico y la renovación constante de equipos y de unos líquidos que necesitan allí para que la radiación no vaya a tener proporciones peligrosas, ese servicio lo presta Rusia. Creo que a Bulgaria, a Hungría y a otro país, que en la misma Italia creo que tiene una planta que es rusa. El productor número 1 de radio y de plutonio procesado conjuntamente con Kazajistán es Rusia, porque Kazajistán no tiene puede que tenga minas, pero no tiene la capacidad de separar los minerales que vienen con el radio y el plutonio, y eso lo hace Rusia. Entonces uno dice, bueno, ¿y será que con las medidas que están tomando no se estarán pegando un tiro en el pie, como dijo un comentarista? El otro punto son Estados Unidos. Sí, el gran ganador es Estados Unidos, que tiene los costos de producción más altos de este planeta. Es un país que no exporta porque sus costos son muy altos. El déficit comercial y la balanza comercial de Estados Unidos es negativa desde casi del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Le queda muy pesado exportar. Entonces, uno dice, ¿quién va a ganar aquí? Ya le dijo a Rusia, a Alemania que le da gas. ¿Cuánto cuesta producir 1 metro cúbico de gas en Estados Unidos cuando el salario por hora ya pasó los $15? En fin, entonces dice que va a liberar petróleo y también el que necesite petróleo, que va a hablar con Qatar, llevar un barco. Qatar queda al otro lado del mundo, entonces que Qatar le mande petróleo al otro lado a Alemania cuando tiene un tubo allí que no sería sino abrirlo y tendría gas. Yo creo que los alemanes cuando comiencen a sentir los costos de eso y el frío, van a tener que decirle, oye, a este gobierno, pues a nosotros que nos importa una pelea entre corporaciones y ejércitos. Como dijo también Raúl, esto no es de sistemas de sociedad diferentes, son 2 mundos capitalistas peleando. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo, y termino con esto, Fonse, qué pena, qué es en el fondo lo que es? Pues que es una potencia emergente que todo el mundo daba por muerta y que creía que se iba a seguir fraccionando, y resulta que dicen, no, yo no me fracciono más, al contrario, voy a reincorporar lo que perdí. Bueno o malo, digamos, esa es una lógica. 2, soy una potencia y soy la segunda potencia nuclear de este país. Puede que mi economía no corresponda con eso, pero lo voy a hacer. Por ese lado, tengo un aliado que es China, y con él, todo lo que ustedes me dejen de comprar, yo se lo vendo a China
y al mundo. India es un comprador 1A, hasta de aviones de guerra de Rusia y de armamento ruso, la India, que es uno de los países después de China de más cantidad de población y de gran capacidad de, por lo menos sus clases emergentes tienen una gran capacidad de consumo y es muy grande. Un país de allá no le pueden vender cientos de litros de nada, sino millones de litros, porque su consumo diario es altísimo. Bueno, entonces, en ese punto yo creo que la situación delicada la estoy viendo es para Europa cuando comiencen la escasez de esto, que es lo que mueve, pues todavía estamos pegados, el gas, habían dicho que no carbón, no petróleo y que el gas sí porque era limpio, y ahora resulta que el productor número 1 del mundo es Rusia y se van a poner a pelear con él. La verdad, yo lo veo muy delicado y no veo que Rusia eche para atrás. Y como no va a echar para atrás, yo sí creo que va a haber una pequeña guerra en el intento de Rusia de recuperación, de recuperar territorios. No creo que llegue a ser una tercera guerra, pero la OTAN y Rusia se van a dar. También creo que se van a dividir. Hay países que no van a pelear, como Hungría no va a pelear contra Rusia y seguramente la República Checa se va a abstener y Finlandia va a pensarlo más y tampoco va a Sí. insistir. En fin, esa es la situación, Fonse, lo que yo veo hasta ahora, ¿no? Bueno, Jorge Enrique nos ha hecho un resumen casi Muy que nos amplio. dejó sin preguntas. Saludamos a esta hora a Dícter Zúñiga, doctor. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo ve el papel de China aquí en medio de todo este conflicto en el cual hay intereses de cada uno de los países? Adelante, doctor Zúñiga. Bueno, muchas gracias, José. Un cordial saludo a los compañeros de panel, dijéramos, y a las personas que nos oyen. La verdad es que querría comenzar más bien por lo último que dijiste. Yo, al contrario de ustedes, comparto el criterio de Raúl, en el sentido de que más bien deberíamos de sospechar sobre este conflicto que se está presentando en Ucrania. Todo es que atiende a algo como muy calculado, creería yo, en el sentido de que habían unas limitaciones, o sea, pues por un lado hubo una provocación, hay unos antecedentes que fuerzan o forzan a que Rusia tome las medidas que tomó, pero de todos modos había unas limitaciones de parte del occidente para actuar frente a este conflicto. Y esas limitaciones tienen que ver por un lado con lo que usted dice sobre la OTAN. OTAN pues tiene dentro de esas disposiciones, dijéramos, que no interviene sino en aquellos conflictos donde están enfrentados miembros de la misma OTAN. Ucrania no hace parte de la OTAN. Y pues el otro recurso tendría que ser con la ONU, y ya sabemos que en la ONU hay 5 países que tienen ese famoso derecho a veto, que inclusive entre ellos está precisamente Rusia y China, que frente a cualquier intervención militar frente a ese conflicto, pues obviamente van a hacer uso de ese derecho y van a impedir esa intervención, tal como lo ha hecho Estados Unidos en reiteradas ocasiones en el caso de Israel. En tal sentido, pues, insisto, creo que el conflicto prácticamente, pues, fue como se dice vulgarmente un pelar de dientes, que llevaron pues a un reposicionamiento de todos modos de estas grandes potencias y pues así como lo hizo en su momento con la anexión de la península de Crimea, pues en cierta forma Rusia está reclamando alguna poder o dominio sobre cierto territorio a través de unas repúblicas independientes que han mostrado pues su relación directa con Rusia, o sea, son prácticamente rusos los que hacen parte de estas regiones, y obviamente ante la posición de Ucrania de facilitar la inclusión de la OTAN, que no es otra cosa que la fuerza militar de Occidente en sus territorios. Entonces, pero ya las cosas en cierta forma se están poniendo en su lugar. Ya estamos viendo pues como el presidente de Ucrania está diciendo que se ha quedado solo, era obvio que iba a quedar solo en esas condiciones y por lo tanto está llamando a sentarse en una mesa, y hasta ahora, por lo que yo me he dado cuenta, pues de parte de Putin hay como una
correspondencia en ese sentido, pero ya el sentarse en una mesa es en otras condiciones. Entonces, efectivamente, ese gobierno que algunos señalan como pro-nazi, como que quedó pues ubicado y ya pues las decisiones vendrán de otra manera. Ahora, Putin ha dicho pues que él, frente a las sanciones que vienen de Occidente, se va a ocupar inmediatamente, pero lo ha hecho de una manera un poco despectiva en el sentido que, tal como de pronto ha insinuado Jorge Enrique, realmente esas medidas de pronto no le afecten tanto como se piensa. Y entre otras cosas tiene que ver con lo que acabas de mencionar, José, y es la relación que tiene Rusia con un país tan importante como China, que realmente esa sí es la verdadera potencia económica a nivel mundial. Es una potencia que hace mucho tiempo está introducida en los Estados Unidos. En Estados Unidos uno compra mucho artículo precisamente producido en China y ellos también gozan de toda la tecnología del mundo y la ostentan cada vez que pueden, ¿no? Recordemos inclusive que hasta Estados Unidos se atrevió a boicotear diplomáticamente los Juegos Olímpicos de invierno. Y bueno, eso no tuvo ninguna repercusión. Y vienen también las negociaciones que pueda hacer con India. Entonces, uno diría que prácticamente a partir de este conflicto se ha quedado develado ante el mundo realmente cuál es la situación real de estas potencias. Yo hace aproximadamente 2 años, a partir de lo que sucedió o comenzaba a suceder con la pandemia, me atreví a escribir un artículo que hablaba de la reconfiguración de los opuestos. Realmente lo que estamos viviendo en este momento es esa reconfiguración de los opuestos, pero los opuestos saben perfectamente que llevar esto o escalar este conflicto, estas confrontaciones, pues a ninguno va a beneficiar, a ninguno va a beneficiar, porque pues la guerra realmente traería unos desastres que afectarían a uno y a otro espacio, a uno y otro terreno, y por lo tanto creo que esto va a terminar resolviéndose, como siempre, entre sistemas que son capitalistas a través de negociaciones. Entonces, diría, para abreviar y dar paso a los demás compañeros de panel, de que simplemente ahí quedaron latentes las fuerzas de un lado y de otro, las posibilidades dijéramos, en cuanto a potencias económicas que son, en cuanto a potencias políticas, y por lo tanto esto va a terminar en una negociación, porque inclusive acá en América habría un campo abonado precisamente para que esas potencias del Oriente, estamos hablando de Rusia, de China, pudieran incursionar, de hecho lo están haciendo, para que estos países que están siendo duramente afectados por las políticas de Estados Unidos, con bloqueos, con imposición de medidas, con el tráfico de la miseria que decimos nosotros, pues se abran campo y pues se fortalezcan también por estos lados. Muchas gracias, doctor Dícter Zúñiga. Y tenemos con nosotros también a Óscar Henao Incapié, quien es columnista en estos medios de comunicación. Bienvenido, Óscar Henao Incapié. La pregunta para Óscar es, ¿cómo analiza usted desde su punto de vista las intervenciones que ha tenido el presidente Iván Duque acerca de este conflicto entre Rusia y Ucrania? Buenas noches, compañeros. A ver, la situación mundial pues se ha puesto un poquito compleja frente a la situación que vive Ucrania, que no es nueva. Recordemos que eso viene desde 2012 más o menos, que se empezaron esas fricciones y la recuperación del Crimea y todo este tipo de cosas que han ocurrido con la Unión Soviética. Y ahora Estados Unidos ha estado como, digamos que como asusador, si se puede usar ese término, ha estado detrás
de la Unión Europea para presionar a Rusia y cortar ese suministro de gas que Rusia le da a la Unión Europea y Alemania y a los demás países a través del gasoducto que tiene conectado con ellos. Yo diría que la situación y la confrontación es más de orden económico y Estados Unidos tratando de abrir mercado con la Unión Europea vendiéndole un gas pues sumamente costoso, porque producirlo en América y llevarlo en barco a Europa suele ser mucho más costoso que, como lo decían ahora, pasarlo por un tubo y llevarlo desde Rusia a las naciones europeas. Y recordemos que pues, el conflicto que vive esa zona de Europa y del lado de la cortina de hierro, pues no es nuevo, es una situación que viene desde hace décadas, que no se ha podido solucionar y que, como lo decían ahora, pues se ha trasladado al orden económico y empieza también a formarse como una situación de geopolítica, ya empieza a cambiar esa situación de geopolítica. Y si presionan demasiado a Rusia, lo que van a terminar haciendo es unirlo con China y fortalecerlo en ese aspecto, como lo anotaban los compañeros del panel. Me parece que la situación ahí tiene que ser de diálogo, todo el globo terrestre, todos los países resultarían afectados. Inclusive, escuchaba que la mayor parte de las importaciones se hacen desde Ucrania y desde Rusia, entre ellos son los mayores productores de trigo y eso va a afectar pues la parte de lo que es la producción en las reposterías y en las grandes panaderías, compañeros. Sí, Oscar. Y referente a la pregunta que te hice sobre el mandatario nuestro, ¿cómo ve la participación de el presidente Iván Duque? Yo creo que apresurada y fuera de eso enrarece aún más las relaciones con Rusia, porque recordemos que hace algún tiempo la pronunciación o el pronunciamiento que hizo el gobierno colombiano fue el de acusar a Rusia de estar haciendo espionaje aquí. Y ahora creo que escuché por ahí que Rusia estaba detrás de las elecciones y estaba apoyando a Gustavo Petro, entre otras cosas. Escuché por ahí en las redes sociales haciendo este tipo de comentarios que no son para nada afortunados, donde pues empieza a tratar de volver a implementar ese terrorismo de Estado, metiéndole miedo a la gente para que se constriña en la votación. Me parece que es desafortunada el apresuramiento del presidente de la República en decir que hay que bloquear, que hay que pues meterse con una potencia como es Rusia, que puede pues afectar mucho la parte económica del país y desde luego deteriorar aún más las relaciones que tiene Colombia con la Unión Soviética. Muchas gracias, Oscar. Henao Hincapié desde Armenia con la estación Veos Estéreo, quien también se une a esta transmisión. Volvemos con Raúl Ramírez y Raúl, cuéntenos usted desde su óptica, desde su experiencia, usted que ha estudiado en Rusia y que nos puede dar una visión un poquito más cercana a lo que está pasando en estos momentos. ¿Por qué no nos ilustra un poquito acerca de esa ideología? ¿Cómo es la ideología de los mandatarios, de los políticos, la idiosincrasia y esa diferencia militar, si es posible, Raúl? Gracias. No, mira, yo viví en la Unión Soviética 8 años y en esos 8 años pude palpar el gran espíritu de fraternidad que había entre los pueblos que aglutinaban a la Unión Soviética.
Entre esos, uno de los grandes lazos de amistad, de fraternidad, de solidaridad, se desarrollaba entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, que como naciones vecinas han sufrido o han vivido esa mutación familiar. Es muy común encontrar en Moscú o en Kiev matrimonios mixtos entre rusos y ucranianos. Entonces se ha fortalecido esa hermandad y lo que se está viviendo ahora es como resultado más bien de las visiones erróneas que hay en los gobernantes. Desde la caída de la Unión Soviética han pasado 31 años. 31 años. Eso es toda una generación. La juventud de ahora en Moscú o en Kiev es una juventud que nunca vivió ese ambiente de fraternidad y de amistad entre ellos, esa hermandad. Mire, yo estuve en Moscú la última vez fue hace 3 años. Y sin haber caído en cuenta, me había llevado una chompa para el frío de la selección ucraniana de fútbol. Y cuando iba en el metro en Moscú, yo sentía que la gente me miraba como raro, me miraba rayado. Claro, estaban en pleno conflicto allá en Crimea, en donde las fuerzas paramilitares ucranianas estaban asesinando a la población rusa, en Donbass, en Donetsk, en Lugansk. Claro, cuando yo sentí que me estaban mirando rayado, yo dije, algo está pasando aquí. Y cuando caí en cuenta es que llevaba el uniforme de la selección ucraniana. Me lo tuve que quitar. Esos 30 años de caída del sistema socialista, un sistema que aquí hay que reconocerlo, lo que fomentaba era la amistad entre los pueblos y no la guerra entre las naciones, eso ha hecho daño. Eso ha hecho daño. Y yo creo que aquí tenemos que señalar también en este análisis la inmensa amenaza y el inmenso riesgo que tiene el gobierno de Vladimir Putin en Rusia frente a esta escalada bélica, porque eso se le puede volver una fuerza contraria a él. Recordemos que la Revolución Rusa realizada en el año 1917 se llevó a cabo precisamente en un periodo bélico. Rusia estaba inmersa en una Primera Guerra Mundial y la nación estaba muy empobrecida y el proletariado estaba ávido de cambios, de transformaciones sociales. Y fue ahí donde Vladimir Ilich Lenin supo utilizar su sabiduría para aprovechar esa correlación de fuerzas y protagonizar la gran revolución de octubre, la que dio inicio al sistema socialista en Rusia y el sistema soviético en estas repúblicas. Entonces, esto se le puede volver un problema también a Vladimir Putin, una escalada bélica, una guerra regional. En Ucrania también se puede volver las fuerzas de oposición, las fuerzas demócratas, las fuerzas comunistas, también pueden iniciar una ofensiva política para también dar al traste con ese régimen fascista que hay en Ucrania. Entonces, yo creo que de aquí puede reconfigurarse el mapa geopolítico de Europa del Este, en el sentido de que se está viendo pues el papel nefasto de los países capitalistas que dieron lugar, que reemplazaron a los países socialistas en que no garantizan la paz. Son países que son inestables políticamente y esa inestabilidad política los está conduciendo a una carrera bélica y a unas confrontaciones militares que están dejando muertos entre los militares de Ucrania, por ejemplo. Yo veía hoy una fotografía de una esposa despidiendo a un soldado
Y yo dije, vea, pues la prensa occidental empieza otra vez a romantizar esta situación como si un soldado no se preparara fuera para eso, para irse para la guerra. Lo que hay que aquí cuestionar es cómo los gobiernos han sido incapaces de impedir una guerra. Y en ese sentido tiene que ver mucho la esencia de estos gobiernos que están dominando ahora a Rusia y a Ucrania. Digo, Vladimir Putin es un presidente eterno, como lo querían tener aquí a otro personaje en Colombia, y es hora pues de que se democratice el poder en Rusia. Allá hay persecución contra la oposición, allá están matando a los periodistas que están criticando a Vladimir Putin, allá está perseguido el Partido Comunista Ruso y las fuerzas demócratas. Entonces, esto puede ser una coyuntura para que las fuerzas políticas rusas y ucranianas pues replanteen sus estrategias y puedan democratizar esos gobiernos que imperan en Rusia y en Ucrania. Muchas gracias, Raúl, y vamos a ver si tenemos suerte con nuestro invitado especial desde Venezuela, Carlos Ríos Echegaray. Bueno, no tenemos, sí, se cayó la llamada en este momento. Damos paso entonces al doctor Jorge Enrique Almario. Doctor Jorge Enrique Almario, Estados Unidos vive constantemente campañas políticas. Se dice que Donald Trump está azuzando, está metiendo fuego en todo este conflicto Ucrania-Rusia. ¿Cómo observa, cómo analiza esta situación desde Occidente y desde el mismo seno del Congreso de los Estados Unidos? Sí, así es, y tienes la razón cuando dices atizando fuego. Yo creo que él está aprovechando e insiste en que no deben ir jóvenes a pelear a Europa ordenados por un presidente que se robó las elecciones. Ese es su discurso. Entonces vuelve otra vez al tema de que le robaron las elecciones y todo eso. Pero acuérdate que él es anti-OTAN. Para bien o para mal, la configuración del nuevo orden de Trump era con aliados con Putin. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Digamos, un régimen de Trump diciéndole, bueno, amigo Putin, vamos pues a organizar otra vez a Europa y vamos a barajar los costos que en este momento, los sobrecostos que está sufriendo Estados Unidos en su presupuesto, un presupuesto que no tiene como fortaleza, digamos, el presupuesto militar, sino que supuestamente es infraestructura y lo social, ¿no? Usted sabe que Estados Unidos está muy quedado en infraestructura, no hay tren eléctricos, no hay transporte público masivo de costa a costa, no hay redes eléctricas cubriendo todo el territorio nacional, sino que dependen mucho de la CPM, como llamamos aquí, es decir, de los combustibles fósiles, totalmente. Los trenes en Estados Unidos son como las locomotoras esas azules y verdes que circulan todavía en Colombia. Allá son más grandes, pero las mismas. Son del año 40, 50, potencializadas. Bueno, lo que quiero señalar es que él tenía el proyecto de modernizar Estados Unidos, que está quedado, insisto, en esos temas, en las nuevas energías, y ahora le toca atender unos costos para poder llevar la crisis que está viviendo Europa. Yo estoy de acuerdo con Raúl de que uno no puede decir que el régimen de Putin es mejor que el de Biden. Yo digo que Biden es un demócrata y en cierta medida uno dice, bueno, hacia adentro, pero es también un guerrero. Entonces, yo creo esto, mi apreciado Raúl y Fonse. Yo pienso, uno, que internamente yo sí creo que dentro de los Estados Unidos el presidente Trump, el expresidente Trump va a hacer campaña en torno a esto, va a decir que fue otro desastre como la salida de Afganistán y va a reconocer que ya no es por esa vía que se puede repotencializar la posición de Estados Unidos
en la economía global, en el control global. El segundo punto es que, seguido a eso, es que este mundo no puede seguir siendo unipolar. La gran realidad, lo que ha puesto Putin con todo y que es también un antidemocrático, persigue la oposición y todo, es que hay otro país que es una potencia militar que se llama Rusia y hay otro que se llama China. Seguir manejando desde Estados Unidos, porque es que, entre otras cosas, Europa, lo digo con absoluta franqueza, Europa es una colonia grande de Estados Unidos. No tiene la menor capacidad para decidir sobre su seguridad y sobre su futuro. Depende de lo que diga Estados Unidos. Están todavía en 1945 o en 1960, pues, para hablar pues, de la época de gloria de la OTAN. Me parece terrible. No tienen capacidad de decir, hombre, es que por seguridad queremos seguir negociando con Rusia y vamos a resolver. No, no lo pueden hacer. ¿Quién manda allá a Estados Unidos? Uno dice, uy, pero ¿cómo así? Ese bloque de países que es la segunda fuerza más grande de la economía mundial no tiene esa capacidad, no la tiene. Son países ocupados. Polonia es un país ocupado. Alemania es un país ocupado. O sea, estoy de acuerdo con que Putin es un dictador, pero los otros es una payasada de democracia. Es que no basta pues con que cada 4 años se elija presidente en Francia para decir que allá la democracia cunde. No me parece. Y no me parece que el tema sea de cuánto dura un presidente o no, sino de cuánto apoyo hay, y estoy de acuerdo que no tiene por qué perseguir, y menos al Partido Comunista de la vieja Unión Soviética, no estamos de acuerdo, como tampoco creo que un partido único es el que debe gobernar a China, pero ya unas cosas, la realidad política que tenemos hoy es esa. Una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad que tenemos. Yo creo, lo digo con franqueza, yo creí que Ucrania iba a pelear 6 meses, yo creo que si llega a 6 días de guerra es mucho. Ojalá no pongan preso al señor Zelensky y siga la suerte que sufrió Saddam Hussein y Ceausescu en Yugoslavia, que terminó fusilado a las maneras horribles o ahorcado en procesos absolutamente irregulares. Espero que no, espero que le den un tratamiento diferente, pero ha sido un irresponsable. Tuvo todas las condiciones para haber reconocido a las 2 repúblicas de Donbass y no lo hizo. Debió haber parado su guerra contra ellos y la continuó más con el creyendo de que la OTAN se iba a meter allí a pelear contra Rusia. Y la geopolítica y la economía tan globalizada, tan imbricada en estos procesos, ya es muy difícil desanclar a China del resto del mundo, como también de desarticular a Rusia del resto del mundo va a ser muy complicado. Eso pienso yo, mi querido José y amigos que participan de este panel. Gracias, doctor Jorge Enrique Almario. Damos paso al doctor Zúñiga para conocer su concepto acerca de las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha generado mucha polémica en las redes sociales al tocar un tema que es de resortes exclusivos de la canciller Marta Lucía Ramírez, el tema de Rusia-Ucrania. A su vez, queremos también conocer cuál es su parecer de las declaraciones del presidente de los colombianos, que tampoco han sido muy acertadas en un tema tan delicado como es este que estamos abordando en este panel y con todos ustedes los invitados. No, pues definitivamente lo que hay que comenzar diciendo es que aquí no tenemos un presidente que dé la talla como estadista, y obviamente de ahí para abajo ni se diga. O sea, tenemos unas personas que definitivamente no tienen una visión, dijéramos, integral del propio país, mucho menos la van a tener del mundo, a pesar de que hayan trabajado pues en el exterior y al servicio de los Estados Unidos. O sea, definitivamente son desacertadas sus intervenciones, quieren mostrar un poder
que realmente no tienen por ningún lado, obviamente. No he visto las intervenciones de los demás gobiernos de América y han sido mucho más prudentes, inclusive si uno oye hablar a Maduro, hasta él lo ha sido. O sea, simplemente lo que han manifestado es estar en contra de cualquier manifestación de guerra y no como lo ha hecho pues el presidente Duque, asesorado por sus personajes pues, de baja talla, diciendo que es que apoyan todas las sanciones que Estados Unidos y la Comunidad Europea están proponiendo frente a Rusia. Yo creo que hay una visión muy miope con respecto a cómo se está moviendo el mundo actualmente. Si bien Estados Unidos ha sido una potencia hegemónica por mucho tiempo, yo creo que de un tiempo para acá precisamente ha venido en un claro declive. Prueba de ello es inclusive que los problemas que tuvo internamente dejaron ver unas falencias, unas fallas al interior del sistema. Y un sistema que inclusive dio campo a que llegara a la presidencia una persona como Trump, que simplemente atienda a los intereses económicos de un sector, pero que no tienen una visión política realmente clara a nivel global. Creo efectivamente que esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos se debe precisamente a su soberbia. Es un país que tiene la más alta deuda externa en el mundo, es un país que ha ido en contravía precisamente de querer global respecto, por ejemplo, del medio ambiente, y eso ya lo hace pues un país, un gobierno sospechoso, muy poco deseable para muchos, además de sus abusos que tiene en materia financiera, en materia comercial y bueno, las arbitrariedades en tema de derechos humanos, porque ahí se ven sus contradicciones en la medida en que por un lado boicotean a unos precisamente por violadores de derechos humanos, pero se asocian con otros que frente a ello las pruebas abundan y es el caso precisamente de lo que sucede con Colombia, en donde estamos viviendo lo que llaman algunos criminólogos masacres por goteo, masacres silenciosas, en donde hay un exterminio de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de políticos de la oposición, el caso de las personas que integran los comunes, bueno, ya todo lo que sabemos que inclusive aprovecho pues este medio y este momento pues para manifestar nuestra indignación y nuestro rechazo a lo que está sucediendo en tal sentido. Entonces, Colombia está completamente desfasada, es decir, por seguir la línea establecida por el imperio yanqui, definitivamente ha perdido una visión de conjunto y obviamente pues ¿qué podemos decir de una Marta Lucía Ramírez? ¿Y qué podemos decir en últimas de un gobierno que está claramente establecido, que está permeado por la corrupción hasta los tuétanos, que está permeado por ciertas mafias, que está desatando un terrorismo de Estado en este momentico para fortalecer un discurso de extrema derecha y en ese sentido pues mirar a ver si se reposicionan frente a unas elecciones que se indican claramente que irían a perder y de pronto se definan en primera vuelta, por lo menos en las presidenciales. Entonces, eso es, creería que es un mal chiste lo que está sucediendo con las intervenciones que hace Duque en el escenario mundial. Mundialmente se están pidiendo precisamente otro tipo de actitudes y por parte de este gobierno no las hay. El asunto entre Rusia, Ucrania, obviamente los afectados directos, Unión Europea y Estados Unidos que está pescando ahí porque pues, su territorio no está claramente afectado en caso de una guerra, pues es un asunto que se resuelve, como lo dije, a través de unas negociaciones entre países capitalistas en los cuales el gobierno colombiano no tiene ni voz ni voto definitivamente. Vamos a ver qué suerte tenemos con Carlos Ríos desde Venezuela. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Hola, hola, buenas Escucho. noches. Mira, muy buenas noches. Mira, y mis sinceros saludos y respetos para todos los presentes. Disculpen, pero es que han visto que está entrando y saliendo ¿cómo te digo yo? Mi señal. Tengo problemas aquí con el internet. Mira, todo ha sido muy Sí, cuando interesante. Por conocemos, supuesto que habrán conceptos emitidos con los cuales, no exactamente que no comulgues, sino que, no. Brevemente, contéstanos, tú como diplomático, ¿cómo analizas la posición Mira, del presidente Maduro respecto no, al conflicto eh, Rusia-Ucrania? Mira, yo creo que las intervenciones y el léxico que se ha utilizado no creo que haya sido el más apropiado. Ojo, esa es mi opinión. Lo que sí me hubiera gustado oír de los presentes en esta conferencia, en esta reunión, es las repercusiones económicas que va a tener. Fíjense que ya los precios del petróleo, y eso por supuesto que va a tener una incidencia en la economía de algunos de la mayor parte de los países en América Latina, ¿no? Específicamente. Eso y algo más que me hubiera gustado, sobre lo que me hubiera gustado hacer una pregunta, es sobre el principio de la guerra delegada, si creen que existe o no existe, es decir, que en el área de influencia de una potencia, por supuesto que nunca se llegó a permitir que la otra participara, y eso es un poco dentro del principio de la guerra delegada, es mi punto de vista. Mira, y otra pregunta más es si es cierto que el presidente Putin habría dicho, perfecto, está detrás todo eso, la parte económica, etcétera, etcétera, pero que se debía, en parte su intervención se habría debido a la solicitud que habrían hecho grupos en algunas regiones de Ucrania relacionado con la represión por parte del gobierno. Eso de manera general. Disculpen que esté así de esta manera interviniendo, pero es que de cada rato se interrumpe y es una lástima porque me hubiera gustado, aunque reitero que posiblemente no iba a compartir todas las opiniones y los conceptos emitidos, pero es allí y es interesante oír las diversas opiniones. Muchas gracias, Carlos. ¿Cuál de los panelistas quisiera responderle las inquietudes a nuestro invitado desde Venezuela, Carlos Ríos? no, sin duda alguna, detrás de toda guerra va un interés económico, sin duda alguna. Las guerras no se hacen porque quieren reducir algún sector poblacional, ¿no? El fin de cuentas, el objetivo de toda guerra es tomar dominios económicos sobre ciertos países o sobre ciertas regiones. Lo que va a darse indiscutiblemente es un encarecimiento de la vida, empezando en Rusia. En Rusia las sanciones se van a recrudecer y de hecho esa economía está muy lastimada por las sanciones y la población está viviendo unas situaciones muy dramáticas, muy dramáticas. Lo mismo va a ocurrir en nuestros países. Pues Rusia es uno de los mayores productores de petróleo. El petróleo se va a encarecer, obviamente, y eso va a tener un coletazo fuerte sobre nuestras economías latinoamericanas. Es indiscutible, es que ahí radica la irresponsabilidad de estos gobernantes de llevar hasta esos extremos unas soluciones pacíficas que se hubieran podido dar. Sí, obviamente hay fuerzas externas y hay guerras delegadas, como dice Carlos, en donde pues Estados Unidos no participa directamente, pero sí atiza estas situaciones y se vuelven estos países como Ucrania, como la punta de lanza para incidir en la paz en las fronteras y desarrollar de esa manera pues toda esta situación que hoy estamos lamentando. Esperamos que la diplomacia se imponga sobre estas visiones guerreristas. Esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, encabezado por Lavrov, pues
llegue a un feliz término y que movilice a los diferentes países, que el Consejo de Seguridad sirva para algo, que las Naciones Unidas sirvan para algo. Es que las Naciones Unidas fueron creadas precisamente en 1945 para evitar guerras, pero nosotros vemos que década tras década el mundo está siendo azotado por guerras. Vimos la guerra que se desató luego de la desintegración del bloque socialista en Europa, en los Balcanes, en Rumania, en Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán, en la misma Rusia con el problema de esta república que me olvida el nombre, pero estas guerras tienen que haberse evitado si hubiese existido un sistema de Naciones Unidas fuerte, sólido y que se hiciera respetar ante cada decisión que tomara el Consejo de Seguridad. Mire, Cuba está siendo víctima desde hace más de 60 años de bloqueos permanentes y el Consejo de Seguridad, la ONU ha dicho, le ha pedido a Estados Unidos que levante esos bloqueos, pues no los levantan. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando esto? Pues que tenemos un sistema de Naciones Unidas débil, manipulado, pusilánime frente a la decisión de grandes potencias. Y yo creo que en este momento lo que tiene que hacer el Consejo de Seguridad es intervenir para tratar de calmar los ánimos y frenar una escalada bélica que puede tener enormes proporciones si no se detiene a tiempo. Yo quisiera agregar algo brevemente, José. Es decir, efectivamente, detrás de la guerra hay unos intereses económicos muy fuertes. Nosotros ya podemos dar cuenta de lo que sucedió con Irak en la primera guerra, la famosa tormenta en el desierto con el padre Bush y los intereses que habían detrás realmente de ello, que tenía que ver con el petróleo. Después ya con Bush hijo, volvió otra vez a recrudecerse ese conflicto en Irak. Pero quiero que no pase por alto ahorita pues las recientes relaciones que hubo entre Trump y el mismo Putin. Pero por otro lado está el tema de Hunter Biden, que es el hijo de Joseph Biden, precisamente, que fue duramente cuestionado por las relaciones que había y que admitió, pues, que tenía con el gobierno ucraniano, y tal parece que iba detrás de ese mercado que tiene que ver con el gas. Simplemente dejo esos apuntes ahí, que sirven de pronto de alguna manera para responder la inquietud antes planteada. Mira, nuevamente le ruego me disculpe, pero hay mucha interferencia, caramba, hubiera sido interesante hasta grabar las intervenciones, porque es interesante escuchar todas estas, o sea, oír todos los conceptos emitidos, pero mira, eso es lo que hace interesante todo esto. Gracias y buenas noches, y me disculpan, les ruego que me disculpen nuevamente mi intervención de esa manera o sea, porque se cortaba de cada rato, de cada momento mi participación por la señal, pues. Y gracias y buenas noches. Gracias, doctor Ríos. En Venezuela lamentamos mucho la comunicación que no haya sido la más favorable y agradecemos las respuestas que han emitido los colegas del panel Raúl Ramírez y el doctor Dícter Zúñiga. Doctor Jorge Enrique Almario, se han presentado algunas hipótesis de parte de expertos militares y expertos políticos en cómo sería una confrontación nuclear, dado el caso, y que esta posiblemente en menos de 45 minutos podría llegar a los 90 millones de muertos. Y también se tiene en consideración que los continentes no afectados por las bombas, por los misiles directos, también podrían verse afectados por la radiación, por el humo que cubriría pues el cielo y llevaría la radioactividad. ¿Cuál es su concepto acerca de estos planteamientos que le estoy haciendo? Yo creo que es posible una guerra de Rusia con algún sector de la OTAN, ni siquiera contra toda la OTAN.
Que eso termine y se convierta en la Tercera Guerra Mundial, no sé si llegue hasta allá. Ahora, tienes razón, la Tercera Guerra Mundial sería devastadora, es decir, no duraría. Imagínense ustedes Putin con toda su prepotencia, echando hacia atrás y viendo que ejércitos le están llegando a Moscú y él tiene el botón para disparar armas nucleares. Yo no creo que se abstenga. Yo creo que llegará un momento en que dice, pues la voy a usar. Y sobre París, sobre Berlín, caerán en un momento. Es decir, eso suena a política ficción, sí, pero es que las tienen, lo que tú dices. La OTAN está a 20 minutos de Moscú y Moscú está a 40 minutos de Estados Unidos y del resto de Europa con sus misiles. O sea que si se tiene eso, pues siempre habrá la tentación. Pero aquí el punto es por el lado que dice Raúl, que yo insisto, bueno, que tal vez todos coincidimos en eso, si aquí ya no hay ideología, es decir, aquí no se está peleando ni siquiera un régimen fascista tipo Hitler contra el socialismo o el capitalismo, la democracia occidental en crisis, porque Putin no hay nada, eso no está en crisis, ni los jóvenes se van a ir a matar a una guerra porque le dicen que hay que salvar qué cosa, cuando todo el mundo sabe la crisis que está viviendo la democracia, si la democracia de mostrar del planeta, que es la de los Estados Unidos, es absolutamente inservible, me da pena decirlo, pero para empezar, no hay voto popular, es decir, allá el pueblo no elige a su presidente, sino unos consejos racistas que excluyen al voto popular. Y además de eso, no hay sistema electoral, no hay segunda vuelta, no hay una autoridad electoral, sino que son los gobernadores. En fin, es una mezcolanza terrible de régimen que yo no sé cómo ha perdurado, ¿no? Por la prepotencia y por el poder, pero ya hoy, con lo que mostró Trump, muestra que tiene unas falencias que, para empezar eso que estoy diciendo, un voto, un hombre y uno a las 6 de la tarde sabe quién es el presidente en cualquier democracia. Y a nadie le suman los votos del perdedor al ganador como hace en Estados Unidos. Eso va a cada uno en su columna, tantos votos por la izquierda, tantos por la derecha y punto. No, allá no. Allá se le suman los votos indirectos, se le suman a un colegio y eso se lleva todo. No, eso no lo aceptaría ni Alemania, ni Francia, ni siquiera Putin aceptaría eso. Pero bueno, así está en Estados Unidos. Lo que quiero señalar es que no hay una ideología que uno quiera defender, no hay un proyecto de humanidad hacia dónde tender, no hay una visión que diga, mire, entre el tema del calentamiento global, la crisis energética y ambiental y las amenazas de una guerra, la propuesta que lanza a la humanidad tal sector es esta, no la hay. Hay diferentes puntos como los que tenemos nosotros aquí. Luego eso es muy difícil que la juventud salga como, y aquí da pena, pero Zelensky ha hecho en las cosas que ni la Convención de Viena ni la Convención de Ginebra permiten. Y es que armar al pueblo. Armar al pueblo es que para enfrentar un ejército profesional que está probado en muchas guerras, como el ruso, ¿qué es eso, por Dios? Eso no lo hace ningún loco. El señor Zelensky está llamando a su pueblo a que coja las armas para que lo defienda, en vez de firmar lo que sea, pero ponerle fin a eso. En ninguna guerra se llama al pueblo a no ser que esté desesperada la situación para hacer eso, y menos a nombre de qué, a defender qué. Un régimen que tiene problemas de sus relaciones con los neonazis. Eso está claramente determinado. Bueno, lo que quiero señalar es que no le veo. Entonces son, en última, potencias militares y corporaciones que manejan el mundo, las que estarían detrás de esa guerra, y la gente lo sabe. La gente ya sabe que no hay ahí el patriotismo francés ni el patriotismo de la reina de Inglaterra y hay que salir a defenderla y a morir por la reina o por Putin. No, nada de eso, pero puede presentarse. Esa es la desgracia,
que las armas están allí y las voluntades políticas son eso, impredecibles en esta época de este siglo. Si hubiéramos tenido Unión Soviética no hubiéramos llegado a esto. Es una reflexión que debiera hacer Europa. Si hubiera Unión Soviética, no se hubiera llegado a esta situación. Nunca. Pero bueno, ahí dejo, mi estimado Afonso, un abrazo para todos, muchas gracias y me complació mucho intercambiar opiniones con todos ustedes. Gracias, doctor Jorge Enrique Almario. Y vamos a cerrar con el doctor Dieter Zúñiga para consultar cuál ha sido el papel de los organismos internacionales en la conciliación, en apaciguar este conflicto. Doctor Dieter, abra el micrófono, por favor. Ay, qué Ahí. pena. Sí, estaba hablando. Bueno, no, lo que estaba diciendo de pronto es que estos organismos internacionales realmente no han mostrado mayor eficacia frente a sus intervenciones para pacificar algunos conflictos, ¿no? En realidad hay unos gobiernos que son los hegemónicos en uno u otro. Yo diría que la OEA realmente ahí no tiene mayor incidencia y más frente a las personas que están al frente de ellas. Y otro tanto está mostrando la ONU. Pero yo sí quería decir lo siguiente, de todos modos hay que tener en cuenta de que uno de los grandes mercados a nivel mundial, inclusive muy por encima del comercio de las drogas, es el de la venta de armas, sean de manera legal o ilegal. Esto pues es algo que ya tiene una historia comprobada. Recordemos Irán Contras y lo que pasó en Nicaragua, en donde el mismo gobierno de Estados Unidos vendía armas para los unos y los otros. Y algo puede estar pasando en lo que ha sucedido en Ucrania. Ucrania, de todos modos, se venía fortaleciendo militarmente, estaba sirviendo de espacio precisamente para que la OTAN encontrara en ello un lugar donde asentar unas bases. Y bueno, Rusia respondió, como lo dijo claramente Raúl Ramírez, atacando precisamente esas bases. Se dice que por lo pronto los que se han visto afectados son personas vinculadas a la actividad militar, no propiamente civiles, aunque yo lo dudo. De todos modos, insisto, hay unos intereses claros al interior de estas organizaciones, tanto de carácter económico, y una de las grandes situaciones o de los mercados que mueven la economía mundial tiene que ver con esto de las ventas de armas, de tal manera de que muchas veces se buscan unos escenarios propicios para, por un lado, crear esa sensación, esas necesidades de armarse, de hacerse a estos avances tecnológicos. Recordemos que toda la tecnología de punta precisamente primero pasa por lo militar y después de muchas décadas llegan inclusive a poder de los civiles. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Detrás de esto hay toda una cuestión económica, toda una cuestión de mercado, en donde está incluido el mercado de armas, en donde entonces los que tienen ese dominio prácticamente terminan sometiendo las decisiones de estas organizaciones. De hecho, ya hicimos referencia a lo que tiene que ver con el derecho de veto que tienen precisamente estas potencias frente a situaciones que afecten sus intereses. Muchas gracias a nuestros panelistas, al doctor Dieter Zúñiga, al doctor Jorge Enrique Almario, al doctor Carlos Ríos Echegaray en Venezuela. También agradecimiento a Oscar Henao Hincapié. Y vamos a cerrar agradeciéndole también la presencia a Raúl Ramírez, quien le pedimos el favor que nos haga un epílogo, una conclusión, un colofón de lo que hemos aquí planteado en este conversatorio. Muchas gracias también a la audiencia que nos ha acompañado en el día de hoy y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.
Yo concluiría diciendo que la paz mundial está en este momento ante un gran reto que es apaciguar las aguas en Ucrania y en Rusia. Eh, es necesario que la comunidad internacional se aglutine frente a propósitos comunes como es estabilizar la situación en toda esta región de Europa, tratando de prevalecer los principios de unidad, de fraternidad y de amistad entre los pueblos y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Ya las repúblicas o las provincias de Donbass y Lugansk decidieron hacer parte de Rusia. Es necesario respetar esa decisión popular que tomaron allá en esas regiones. Rusia ya han reconocido estas dos naciones. Esperamos que el gobierno ucraniano entienda que como van las cosas se pueden agravar aún más, llevando hipotéticamente a una tercera guerra mundial, que lo creo improbable. Y por este lado de la zona tropical, hacerle un llamado al presidente Iván Duque para que primero se preocupe por los problemas que hay en este país. En el Pacífico colombiano hay desplazamiento, hay presencia de grupos armados ilegales, hay desapariciones. Quiero aquí recordar que hay dos líderes de Buenaventura, Abencio Caicedo y Edison Valencia, que están desaparecidos desde noviembre del año pasado y no se sabe nada de ellos. Y mientras tanto, la presencia de los grupos armados ilegales sigue fortaleciéndose allá. Lo mismo en Arauca, lo mismo en el Cauca, y se están conociendo situaciones vergonzosas alrededor de comandantes de las fuerzas militares, del ejército concretamente, que están aliados directamente con grupos de narcotráfico. Entonces el presidente Iván Duque tiene mucho que hacer en este país y no tiene nada que inmiscuir sus narices en una región que desconoce totalmente.